Ajá, en la misma línea de lo que trabajamos de lo que fue la administración de servidor, laboratorio 8, luego de que ya hemos visto algo de teoría sobre pruebas y vamos a ver formalmente lo que es las pruebas de API, que pruebas de comportamiento no la vimos en ATI pasado, pero sí vimos pruebas unitarias y pruebas de API también lo vimos en la parte, en la primera parte de esta asignatura vimos los diferentes, lo que es un API, lo que es un servicio, lo que son SOAP, digamos, lo vimos a nivel conceptual como desarrolladores. Ahora lo vamos a ver desde el enfoque de probadores de esos APIs y esos endpoints o esos servicios en la parte teórica. Pero adicionalmente la semana que viene vamos a entregar lo que es la parte del ICID y ya ustedes han estado trabajando con eso porque fíjense que ya tienen los contenedores de aplicación basado en la parte de administración de servidores. Ahora nos vamos a enfocar es en el ecosistema de calidad y en los pipelines. Vimos en la clase pasada algo asociado a Jenkins y lo que es un pipeline. En el semestre pasado trabajamos con GitAction. Entonces, este laboratorio lo que pretende es darle las actividades que corresponden al hecho de armar el próximo sprint, ¿no? El próximo sprint que tiene que ver con el pipeline que acaban de adelantar muchas actividades de eso, el ecosistema de calidad, pero construir la aplicación, pero construir los contenedores para las pruebas y construcción de imagen Docker y la limpieza del entorno, que deben tener, y eso ya lo deben tener. ¿Alguno tiene duda con relación a lo que es la parte de instalación en Docker? Eso ya lo tienen bajo control. Porque también por ahí yo, por ejemplo, que tuve que reinstalar mi ambiente, tuve por allí que armarme otra vez un checklist de lo que tiene que ver con la verificación del Docker y los componentes para que funcione. En esa parte ya lo tenemos, digamos, en este punto no hay dudas a ese respecto. Porque incluso aquí, ve, aquí yo me tuve que hacer un checklist para poder validarlo, ¿no? En esta parte estamos bien, ¿no? No hay dudas. Ya de hecho ustedes están probando entonces imágenes que están dockerizadas de la aplicación. Pero bueno, aquí es importante tener eso claro que por lo menos el SDL, si estamos trabajando en Docker, la instalación de Jenkins, levantar el Jenkins con Docker y configurar el pipeline. Entonces, este va de eso, este laboratorio. Instalar Jenkins en lugar de Git Action. Vamos a trabajar con Jenkins, crear la carpeta con su versión, cuál es el objetivo, qué significa digamos, este YML que hace cada una de ahí podría tener algún problemilla con los puertos. Hay que revisar que no estén utilizando puertos de los contenedores de aplicaciones y tengamos más puertos abiertos para la persistencia y el manejo del Jenkins como tal. Entonces aquí hablamos un poco de eso, hablamos de cada uno de por qué esas instrucciones. Luego tenemos lo de levantar el Jenkins a nivel que es un servidor de automatización, así como lo fue GitAction en algún momento para nosotros. Y que bueno, que es que se va a encargar descargar el código o montar el proyecto con Maven o NPM, o en el caso con lo que estemos construyendo nuestra imagen. Ya hemos visto Maven y hemos visto para cuando trabajamos con Spring Boot, trabajamos con otro constructor, ahí se me fue el nombre. Bueno, igual tenemos el tema del Docker, crear la imagen de los archivos o, por ejemplo, hacer cosas como mandar un email o una notificación o un SMS. Entonces, el Docker lo que nos ayuda es a eso, a construir, es la tubería, de hecho se llama así, en la cual en español es como se traduce, es la tubería para ir pasando cada uno de ese flujo, ese workflow de trabajo de mi aplicación. Para instalarlo tenemos que obtener una contraseña inicial. Aquí vamos a ver, dependiendo de qué puerto, en este caso estoy usando 8080, pero si la aplicación cambien del puerto, nos va a aparecer una pantalla que nos va a pedir un password, que es cuando yo subo, el log me lo da, ¿verdad? Y luego vamos a tener que montar unos plugins
que cada plugin va a tener un objetivo diferente. El Docker Pipeline es para traducir el Jenkins, el motor de Docker, el GitHub para comunicarnos e ir a buscar ese código, y el pipeline como tal, que es el que define el proceso para construir los archivos. Conectamos el Jenkins al repositorio y para ello ingresamos el nombre del proyecto, configuramos el origen del código, lo conectamos con el Git, con nuestro proyecto, con nuestro repo, a que esto tienen que personalizarlo. Creamos el Jenkins file que nos permite la modularidad y la seguridad. Aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo en base a los states que quiero que, basados en el DOM, que es que vamos a hacer diferentes pruebas, que también tiene que ver un poco con la documentación que les había pasado de las actividades a grandes rasgos. Yo sé que esto es bastante información, chicos, pero es una manera, estoy tratando de que lo digiramos poco a poco, pero viendo el global, como yéndonos no sé por qué a mí, está como, bueno, X, el mapa que les pasé donde teníamos diferentes stages, bueno, las actividades reflejan los stages por sprint, que son creación de un Dockerfile para construir la imagen, para mi imagen de production, o que bueno, que ustedes ya, algunos ya lo están adelantando, lo trabajaron así. Esto es lo que nos ayuda de alguna manera de el enfoque desde arriba, pero sobre todo para lo que son los stages de pruebas, que son de las pruebas unitarias, donde la idea es usar Postman y Newman. Podríamos variar, vamos a ver cómo nos va en la siguiente semana, que si no existe la prueba, no existe el Docker, mira, no está creado todavía. Esto me va a permitir montar mi esqueleto para luego alimentar cada uno de los stages con pruebas de end-to-end, que en teoría vamos a utilizar Cypress, ¿verdad? Bueno, ahí trabajamos con pruebas de comportamiento, ahí evaluaremos según el tiempo si vamos a poder implementar eso. Pero también tenemos la de performance, que tendríamos un JMeter, que podríamos trabajar con pruebas de performance utilizando APIs y no utilizar JMeter. Eso también lo vamos a ir hablando a nivel de estrategia. Pero esto me da una maqueta general de todos los pasos, y aquí lo explico, cada uno a nivel de lo que va construyendo y cada uno de los stage, para qué sirve, unos ítems importantes, pues, de qué hace cada uno, qué configuramos a nivel inicial, qué significa trabajar con Stage. En la parte teórica lo vimos, pero aquí lo explicamos a nivel de paso a paso, comando a comando dentro de mi YAM, ¿no? ¿Qué hace este pipeline? Descarga el repo, crea los Dockerfile para construir la imagen, crea la imagen de producción, ejecuta test de unit, de API y end-to-end, de performance. Esto les va a permitir también entender cómo diagramamos un producto completo, que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver a nivel de conclusiones en la parte teórica de mi IC, de cómo cada una de estas piezas se conectan a un pipeline hecho Jenkins y armamos un gran producto, ¿ok? Entonces, es el objetivo de este laboratorio, y de aquí, por supuesto, van a salir tareas de que cómo pensaría yo, bueno, que cada uno, por ejemplo, monte el Jenkins en grupos pares. Así como ya tienen su código, bueno, tener sus directorios test para su propio desarrollo, pero que a nivel de pares puedan establecer, bueno, yo me encargo del Docker, del Dockerfile del test, y el otro se encarga del Dockerfile de end-to-end, y el otro se encarga del Dockerfile de performance. Por tanto, van creando algunas pruebas de concepto, y alguien se encarga de montar en su pipeline completo, el pipeline completo a través de montar una estructura similar a esta, ¿no? Donde tienen sus test en un lado a nivel de orden, y bueno, alguien se encarga de montar el Docker Compose que combina las pruebas, que aquí explico un poco por qué, a pesar de que el pipeline se va manejando directamente en la referencia de Docker Compose, por qué vamos a tener un Dockerfile para centralizarlo, ¿no? Que al final lo que sucede es que esto es para ejecución local. Y bueno, y aquí concluimos sobre las buenas prácticas. En conclusiones hablamos sobre, bueno, hacemos reflexiones sobre cuál es la diferencia entre GitHub y Jenkins, cuáles son los aspectos de infraestructura que ven a nivel de diferencia, a nivel de sintaxis con el Groovy y el Yang, ¿no? Y aquí, en base a eso, generamos esas conclusiones. ¿Con qué objetivo? La instalación y la configuración de Jenkins,
mediante un pipeline declarativo, utilizando Docker especializados, que vimos que son las mejores prácticas por stage, nos van a llevar al CI y CD, el integración continua y despliegue continuo, solicitados en el proyecto que nos llevan a la entrega de la semana que viene, del viernes que viene, con una estructura recomendada donde tenemos unos entregables similares a los de hoy, un URL de un repositorio Git y que vimos los contenidos, pero ya hacia la línea, digamos, mejorando mi entregable de producto, pero incluyendo mis Dockerfile, Compose y de test asociados a mis pruebas, lo que es la parte, teníamos el Docker Compose para el contenedor de aplicación, pero tenemos el Docker Compose Test para las pruebas de los diversos tipos que queremos ir alimentando, que al final también nos llevan en la entrega final a ir populando los tests de los diferentes tipos. Y bueno, y opcional, es deseable, pero no obligatorio, porque sé que el tiempo no está complicado, sobre lo del monitoreo, que lo vimos en la clase, hace como dos clases, y lo vamos a volver a ver, es, digamos, un poco formalizando y profundizando en el monitoreo en la última semana, ¿ok? Dependiendo cómo nos vaya bien, viendo, ahorita lo podemos adelantar. Yo creo que ustedes van a bastante buen ritmo. Aquí hay una documentación interesante porque incluso aquí está, alguna de esta documentación tiene los troubleshooting. Los troubleshooting el término en inglés es problemas frecuentes, ¿no? Como mis problemas frecuentes. Entonces, si ustedes logran montar esta maqueta paso a paso, basado, recuerden, actividades eh, en su sprint. Incluso esto los lleva a pensar en lo que es las estrategias de prueba en el pipeline y lo que es un plan de prueba, montar un plan de prueba, porque es algo como receta de cocina. Algunos aplicarán, otros no aplicarán, pero esto nos va a permitir tener esa idea global, ¿ok? Entonces, dudas en este laboratorio, se comprende hacia dónde quiero ir con él y hacia dónde queremos, hacia dónde vamos con él, digamos, mi maqueta y alineándonos a la entrega de proyectos. Voy a cerrar entonces la grabación para poner esto.